Pues bienvenidos a todos, bienvenidos al webinar. Hoy vamos a presentar el libro Crecimiento Económico en R, o Modelos de Crecimiento Económico en R, libro que coautoreamos Blanca Garza, Luis Quintana y un servidor. Me gustaría empezar el webinar con una frase de Dani Rodrik. Históricamente, nada ha funcionado mejor que el crecimiento económico para que las sociedades mejoren la vida de sus habitantes, incluyendo a los menos favorecidos. En otras palabras, si queremos tener desarrollo económico, el crecimiento económico es una condición necesaria. Pero para promover crecimiento económico tenemos que entenderlo. Y para esto existen los modelos. Y los modelos que han dominado la disciplina económica en los últimos 50 años han sido los modelos neoclásicos, iniciados por Solow en los años 50. La macroeconomía moderna combina estos modelos neoclásicos con datos mediante software especializado. Así es como se hace la economía hoy en día. Y el tipo de software que se utiliza es de dos tipos. Puede ser software estadístico como Stata. Este sirve para hacer regresiones, representaciones gráficas de estadísticos descriptivos, etc. El segundo tipo de software que se utiliza es numérico. Este sirve para resolver modelos más complicados computacionalmente y encontrar una solución de forma numérica. Estos dos softwares usualmente son de paga, pero hay un software que es R, que combina ambos tipos de herramientas, tanto estadísticas como numéricas, y que además es gratuito, es de código abierto. Este es R. Por eso en este libro nos queremos enfocar en este software, en R, y lo que vamos a hacer es combinar teoría, datos y software. El libro está dirigido tanto a estudiantes como docentes de macroeconomía a nivel licenciatura y maestría. ¿Cuál es el objetivo del libro? Bueno, es aprender teoría económica, teoría del crecimiento, pero simulando los modelos simultáneamente. Es decir, veo yo la ecuación, trato de entender lo que la ecuación me quiere decir y la pongo directamente en la computadora. ¿Para qué? Para simular las trayectorias, por ejemplo, del PIB. Entonces ya no veo yo solo las ecuaciones de forma abstracta, sino que las paso al software y las veo representadas gráficamente. Veo números que genero yo con el software. Ahora, ¿por qué R es interesante sobre los otros softwares que están allá afuera, tanto de paga como de código abierto? Uno, porque es libre, es software libre y está muy bien documentado. Es muy fácil ir a Google y preguntar qué quieres hacer y siempre vas a encontrar algún foro donde alguien ya lo hizo y siempre hay información de cómo hacerlo. La información está dispersa, por supuesto, pero hay muy buena documentación de prácticamente cualquier cosa que quieras hacer. Una segunda ventaja es de que tiene una interfaz que es bastante amigable, que se llama RStudio, y además también es gratuita. Hay una versión de paga con funciones adicionales, pero la versión gratuita ya es muy buena, y es la que utilizamos nosotros. Y una tercera ventaja es que es ampliamente utilizado tanto en la academia como en la industria. Entonces, aprender R te va a dar grandes retornos tanto en la escuela como en el trabajo. ¿Qué hacemos en este libro? Bueno, hacemos tres cosas. Una, explicamos de manera intuitiva los modelos neoclásicos de crecimiento. Explicamos qué hay detrás de cada ecuación en palabras. Y después presentamos las ecuaciones, presentamos el modelo de manera formal y lo simulamos en R, graficando los resultados. Además, un plus de este libro no solamente es combinar teoría con práctica, sino que además lo combinamos con datos reales de Latinoamérica para estudiar el desempeño de los modelos, para ver si el modelo tiene la fuerza suficiente para explicar lo que observamos nosotros en las series de los datos. Para darles una idea más o menos del contenido del libro, el libro tiene tres grandes partes, digamos. Primero es un capítulo que se dedica a explicar únicamente R, los códigos básicos que vamos a utilizar a lo largo de todo el libro. Y en la segunda parte ya entramos de lleno a los modelos. Presentamos 5 modelos de crecimiento con su explicación, la simulación en el paquete R y la aplicación a los datos. Y finalmente cerramos el libro con un capítulo dedicado al contexto histórico y económico del crecimiento en América Latina, para darle más o menos sentido a todas las gráficas y a todo el análisis formal que hacemos a lo largo del libro. Además del libro, una vez que ustedes lo adquieren, hay material descargable que estará disponible o está ya disponible para los usuarios, que es uno, las bases de datos basadas en las Penn Word Tables. Número 2,
el código en formato R, es decir, si tú compras el libro en versión impresa, no tienes tú que teclear el código otra vez, vamos a poner disponible el código simplemente para correrlo. Y finalmente una serie de presentaciones en PowerPoint. Eso es útil para, por ejemplo, para los docentes, porque pueden utilizar este libro para enseñar teoría del crecimiento económico simulando los modelos y utilizando estas diapositivas para acompañar el contenido. Entonces ya no tienen que hacer sus diapositivas desde cero. Más o menos esta es la estructura general del libro, y lo que vamos a hacer ahora por el resto de la presentación es explicar uno de los capítulos, que es el primer capítulo y tal vez el más importante del libro, que es el capítulo del modelo de Solow. Y lo que vamos a hacer es más o menos presentarlo tal como está en el libro, empezando con las ideas intuitivas del modelo, explicando después los datos que usamos para simularlo y después lo llevamos realmente al software R, que es lo que haremos el día de hoy. Entonces, para esto doy paso a Luis Quintana para que les dé más o menos la idea general del modelo. Gracias, Oscar. Muy bien, como bien menciona Oscar, el capítulo 2 del libro se refiere al modelo de crecimiento básico, que es el modelo de Solow-Swan. Este es el modelo sobre el cual descansan todos los demás modelos que se presentan en el libro, y por eso es muy importante arrancar con él. Este modelo fue desarrollado simultáneamente por el profesor Robert Solow en 1956, en un artículo que se llama Una contribución a la teoría del crecimiento económico, y por Trevor Swan también en el mismo año, con un trabajo que se llama Crecimiento económico y acumulación de capital. Lo que les voy a mostrar sobre estos modelos es un poco la versión intuitiva que ustedes se van a encontrar en el libro. El libro, estos modelos tienen una formalización matemática muy fuerte, pero en el libro lo que hacemos es arrancar con una visión intuitiva para que el lector entienda cómo funciona el modelo antes de adentrarse a la formulación, a la formalización matemática que tienen estos modelos. El sustento principal del modelo de Solow-Swan es la función de producción neoclásica que vemos ahí abajo, que es muy sencilla. La producción, que está representada aquí con la letra Y, es una función de dos factores, el capital, que es K, y el trabajo, que es L, representado en esta función. Entonces, estos dos factores se combinan para generar la producción. En la siguiente, por favor, Oscar. Podemos mirar cómo opera la función de producción de una manera gráfica. Ahí estamos representando el producto per cápita en el eje vertical y el capital per cápita en el eje horizontal, y lo que miramos es la función de producción en función de la producción en función de este capital per cápita. Cuando vamos aumentando el capital, pues va aumentando la producción, pero lo va haciendo de manera decreciente. Y esto lo podemos ver en la pendiente de esa función. Esa pendiente se conoce como la productividad marginal del capital, que va a ser un elemento importante para entender cómo operan estos modelos, ¿no? Hay un supuesto muy fuerte ahí de que esos rendimientos del capital tienden a disminuir a medida que se va incrementando el capital físico. Pasamos a la siguiente, Oscar, por favor. Este modelo tiene una ecuación fundamental que se conoce como la ecuación fundamental de Solow-Swan, que no es otra cosa que mostrarnos cuáles son los determinantes del crecimiento del capital que veíamos en el eje horizontal de la gráfica anterior, y tiene dos determinantes principales. El primero, que ustedes pueden ver ahí representado con la letra S, es el ahorro, que en este modelo es igual a la inversión, entonces lo podemos considerar como la inversión. Cuando la inversión va creciendo, se incrementa el stock de capital de la economía, y mientras que el otro elemento que tiene un signo negativo es la depreciación, o es el del desgaste del capital en el proceso productivo, y lo que vemos ahí es que cuando aumenta la depreciación o el desgaste del capital en el proceso productivo, disminuye el stock de capital. Entonces son dos fuerzas que se van combinando para mostrarnos cómo se va comportando el capital en una economía.
Pasamos a la siguiente, Oscar, por favor. Si lo incorporamos esto dentro de la gráfica que teníamos de la función de producción, podemos ver ahí la función de producción y los dos elementos que hemos mencionado, el ahorro o la inversión y la depreciación del capital, que se mira ahí con esa línea recta que va creciendo. Y lo que podemos ver es un punto en particular, que es K asterisco, que está ahí señalado, donde la inversión es exactamente igual a la depreciación del capital. Es decir, no hay capital adicional para permitirnos aumentar la producción y en ese punto la tasa de crecimiento de la economía se va a mantener constante. Eso se conoce como el estado estacionario. Entonces, estos modelos predicen la existencia de ese estado estacionario, pero hay forma de salir del estado estacionario si las economías hacen un esfuerzo por aumentar el ahorro en la economía. Lo que vemos ahí en la curva S' que está arriba, es un incremento del ahorro de la economía que permite nuevamente crecer. Sin embargo, a largo plazo vamos a caer otra vez en el punto K doble asterisco, donde otra vez la inversión es igual a la depreciación del capital y no hay forma de seguir aumentando la tasa de crecimiento de la economía. Si le picas ahí otra vez, Oscar, lo que nos vamos a dar cuenta es que para un fuerte crecimiento de la producción se requiere mayor tasa de ahorro, mayor inversión, pero ese crecimiento no es indefinido. En el largo plazo vamos a tender otra vez al estado estacionario, que es lo que predicen estos modelos. Pasamos a la siguiente, Oscar, por favor. En la ecuación fundamental que les presenté hace un momento puede ser representada con otras variables. En este caso, Solow Swan incorporan otros factores que podrían determinar la tasa de crecimiento de la economía. Por ejemplo, el crecimiento poblacional, que representamos ahora en la ecuación fundamental con esa N que está ahí. Es una ecuación muy sencilla, pero lo que nos está diciendo es algo muy potente. Nos está diciendo que para que una economía crezca su stock de capital y crezca la producción, necesita ahorro e inversión, que es el primer componente que está ahí. Pero que las economías que tienen baja generación de capital y bajas tasas de crecimiento serán aquellas donde la tasa de crecimiento poblacional es elevada. Es decir, nos da una forma de explicar por qué hay economías pobres y economías ricas. Las economías ricas estarían representadas por esta ecuación, por economías donde hay procesos de inversión y de ahorro muy fuertes, donde hay un stock de capital muy grande, mientras que las economías pobres serían aquellas donde hay poca inversión, hay poco ahorro, pero hay un crecimiento demográfico muy alto y por tanto hay mucha fuerza de trabajo que es muy barata, ¿no? Entonces, esta ecuación fundamental lleva a estos modelos a dar una explicación de la existencia de países pobres y países ricos o de regiones pobres y regiones ricas. Se ha usado mucho esta ecuación para tratar de explicar un fenómeno que se ha explotado mucho en la literatura económica, que es el de la convergencia económica. Como mostrábamos en láminas anteriores, el rendimiento del capital es decreciente. Las economías ricas que tienen mucho capital, cada vez que incorporan más capital, el rendimiento de ese capital es menor y su tasa de crecimiento va siendo cada vez menor. Mientras economías pobres, donde hay poco capital, cuando incorporan capital, su rendimiento es mayor. Esto hace que las tasas de crecimiento de las regiones más atrasadas se vayan aproximando hacia los crecimientos que tienen las regiones ricas y esto se le ha llamado proceso de convergencia económica. Entonces es un elemento que se ha trabajado muchísimo en la literatura económica tomando como base esta ecuación tan sencilla. Pasamos a la siguiente, Oscar, por favor. Si lo vemos, en realidad es un modelo muy sencillo. Este modelo se presenta de manera muy teórica en los libros de texto. A veces se le presenta en su formulación matemática, pero cuando se presenta en la formulación matemática no tiene aplicaciones prácticas.
Y cuando se le lleva la aplicación práctica, se reduce únicamente a esta parte de convergencia económica que yo les he señalado hace un momento. ¿Qué aporta el libro que estamos presentando nosotros acá? Es que la presentación teórica se realiza tanto en la parte sencilla como la que les he presentado ahora para tratar de entender cuáles son las fuerzas que operan en el crecimiento de estos modelos, pero se presenta también su formulación matemática más elaborada, también está presente en el libro, pero adicionalmente se lleva a la aplicación práctica. Y esta aplicación práctica se realiza no solamente reduciendo el modelo al asunto de la convergencia económica, sino que se pueden hacer simulaciones del modelo completo y de todos sus elementos, como vamos a ver más adelante. Y uno de los elementos centrales es que las simulaciones que se hacen en este libro utilizan datos de economías reales de América Latina. Es decir, podemos incorporar el comportamiento económico de varias economías latinoamericanas y utilizar el modelo para explicar qué está ocurriendo con ellas. Blanca nos va ahora a presentar un poco cómo vienen esos datos que utilizamos para poder hacer las simulaciones de estos modelos que están en el libro. Adelante. Gracias, Luis. Muy bien, pues llegamos al momento de presentar qué variables necesitamos para operativizar estos modelos que estamos presentando en el texto. Sabemos que dentro de la teoría de crecimiento económico necesitamos información acerca de, por lo menos, estas variables que les presento: el PIB real, el PIB per cápita, el consumo de los hogares y del gobierno, el número de población que del modelo que trabajamos se hace igual también al número de trabajadores, el stock de capital, la productividad total de los factores, la depreciación, la participación o el share del trabajo en el PIB y, por último, el capital humano, porque también desarrollamos modelos que incorporan el capital humano en su fórmula de crecimiento, que son los modelos endógenos. Pues todas estas variables están contenidas y muchas más en la Penn World Table, que es un esfuerzo internacional de la Universidad de Groningen, que en el 1992 empezó a lanzar esta serie de información que contiene pues muchas más variables de las que nosotros necesitamos para nuestros cálculos, 48 variables precisamente para 183 países en una serie de tiempo larga de 1950 a 2019, es decir, 69 años. La siguiente, por favor. Ahora, es todo ese grupo de información lo que nosotros hicimos para poder trabajar empíricamente con los datos reales en la estimación de los modelos, pues es construir precisamente una base específica, una base acorde a lo que nosotros necesitábamos con las variables existentes en la PEN, pero también creando variables para poder estimar nuestros modelos. El caso específico, la construcción de la variable de inversión a partir de las variables que nos presenta la Penn World Table, que por cierto, debemos mencionar que está en unidades de poder de paridad de compra en dólares norteamericanos del 2017 en su última versión y por lo tanto hace comparable todos estos datos para todas las economías, las 189 economías que presenta en su base de datos. Ahora, los modelos de crecimiento simulan Celina León. con bases de datos reales. Parece que hay un micrófono abierto. Y esta es una de las riquezas que precisamente Oscar y Luis nos hablaban acerca de lo que aporta pues este libro que nosotros estamos presentando. Es decir, tenemos esta innovación de haber creado esta base de datos a partir de esta base de datos histórica y muy reconocida, de transformarla y de ajustarla para presentar exactamente los datos reales de las economías, para que no solamente parametricemos los modelos, sino que veamos cómo en la realidad están presentando sus tendencias de crecimiento y luego poderlas contrastar con lo que pronostican los modelos. La siguiente, por favor.
Por último, ¿cuáles fueron los países que nosotros seleccionamos? Pues ya habíamos mencionado que la teoría sabemos que se produce en los países centrales, lo cual es un elemento que representa pues muchos retos para nuestras economías locales, de manera que el objetivo fundamental de nuestro trabajo es partir de esa teoría general y aplicarla o transportarla a nuestras realidades continentales. De manera que seleccionamos 7 países de América Latina según el tamaño de sus economías, medidas por el Producto Interno Bruto. Estas 7 economías son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Además, obviamente, con la influencia que tienen los países industriales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, para muchos de nuestros países que tenemos tratados internacionales de libre comercio y que nos encontramos vinculados a cadenas de valor que son muy, muy fuertes, pues tenemos también los datos de Canadá y de Estados Unidos. Y por último, incluimos a Corea del Sur como una de las economías de referencia más importante dentro de estos procesos de crecimiento, ¿no? Ya los hallazgos o los hechos estilizados del crecimiento económico a nivel mundial nos señalan que se puede pasar de ser un país pobre a un país rico y viceversa, de un país rico a un país pobre. Como una referencia, digamos, ideal, nosotros pensamos que la economía de Corea del Sur, que era una economía muy parecida a las nuestras en los años 60, pues ha dado un salto completamente significativo para posicionarse en una de las economías más poderosas del mundo. Entonces, por eso nos interesaba mostrar cuál ha sido la particularidad y las enseñanzas que podamos tener nosotros en Latinoamérica de una experiencia de crecimiento como la de Corea del Sur. Pues ya tenemos los elementos, tenemos la intuición del modelo, tenemos precisamente los datos, dónde los sacamos y cuáles son las economías que estamos a punto de estudiar. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo aplicamos esos datos en el código R para mirar en términos gráficos también cuál ha sido el comportamiento del crecimiento económico real contra lo que nos estimarían los modelos en forma teórica. Para eso le doy la palabra a Óscar. Muchas gracias, Blanca. Y bueno, ahora lo que vamos a ver es qué es lo que el usuario se va a encontrar cuando abre el libro en alguno de los capítulos dedicados a los modelos. Entonces, como ejemplo, presentaremos lo que se va a encontrar el usuario en el modelo de Solow. En la sección del modelo de Solow y en las demás también, vamos a dividir el capítulo en 2 partes. Una dedicada solo a la simulación, es decir, agarra el modelo de Solow y parametrízalo, es decir, asigna valores a los parámetros fundamentales, como la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de depreciación o el nivel de tecnología. Y con estos valores ficticios, entender la mecánica del modelo, entender la intuición detrás del modelo y después posiblemente hacer ejercicios contrafactuales, es decir, qué pasa si un país súbitamente incrementa su tasa de ahorro, a lo mejor el gobierno crea algún programa para incentivar el ahorro, cómo eso va a impactar en el largo plazo el crecimiento de la economía. Y en la segunda parte de cada capítulo vamos a llevar el modelo a los datos reales. O sea, ya no solo va a ser una simulación con parámetros escogidos, sino que vamos a tratar de estimar los parámetros y estimar algunas cantidades del modelo, como por ejemplo la productividad, y tomar el resto de las variables de las Penn World Tables que describió Blanca, como el nivel de capital, de trabajo, de inversión, de consumo, etc. Entonces, empecemos por ver primero qué es lo que hacemos en la parte de la simulación. Entonces, para esto, procedemos en 4 etapas. Primero, caracterizar el modelo. Es decir, decirle al usuario cuáles son las ecuaciones y cómo llegar a ellas también. Cuáles son las ecuaciones que describen toda la dinámica del modelo.
En el caso del modelo de Solow, es como Luis lo describió hace un momento, es solo una ecuación, la ecuación fundamental de Solow, que describe toda la dinámica. Y a esta podemos agregarle también la tasa de crecimiento de la población para describir algún elemento demográfico de la economía. Ahora, con este par de ecuaciones podemos ya describir toda la economía, siempre y cuando asignemos los valores fundamentales que comenté hace un momento y los valores iniciales. Si pensamos en los datos, los valores iniciales sería lo que encontramos en las Penword Tables en 1954, por ejemplo. Y estos valores los denotamos como L0 y K0, el nivel de capital con el que empezó tu economía, el nivel del trabajo con el que empezó tu economía, y con valores de los parámetros yo te puedo decir hacia dónde se va a ir tu economía el resto de los periodos, por 65 años. En la siguiente etapa, asignamos los valores. En este caso, como esto es simplemente una parametrización, vamos a escoger valores más o menos realistas, pero que no se corresponden a ninguna economía por el momento. Son los valores que están ahí en la pantalla. Entonces acá asignamos para alfa, que es la elasticidad del capital en la función de producción, para delta, que es la tasa de depreciación del capital, S, que es la tasa de ahorro, suponemos aquí que es 10%, la economía ahorra el 10% de su PIB cada año, N es la tasa de depreciación, perdón, N es la tasa de crecimiento de la población, suponemos que la población crece 2% cada año, más o menos es realista, pero no describe ningún país en particular. Vamos a suponer por ahora que la tasa de tecnología se mantiene constante por siempre, igual a 1. Dentro del capítulo solo luego veremos qué pasa cuando hay progreso tecnológico. Vamos a suponer que la economía vive durante 200 periodos o 200 años. Y suponemos que el nivel inicial de trabajo y de capital es igual a 1. Es una normalización y todo cambio se puede interpretar también como una tasa de crecimiento. Después lo que hacemos es decir, bueno, ya que tenemos los parámetros fundamentales de la economía que describen las ecuaciones y las condiciones iniciales, podemos generar las trayectorias y proyectar cómo la economía se va a comportar por el resto de los periodos, los 200 periodos. Entonces el primer periodo es simplemente el valor inicial, en este caso igual a 1, y después mostramos al usuario cómo en R pueden ellos escribir el código para generar toda la trayectoria. Por ejemplo, la trayectoria de la población o del empleo es simplemente el empleo en el periodo anterior por la tasa de crecimiento. Entonces tienes mecánicamente un incremento en la población o en la fuerza laboral. Para el capital es un poquito más complicado porque tienes que seguir la ecuación fundamental del modelo de Solow. Entonces el capital en el periodo inicial es simplemente el capital que tenías tú al principio de tu periodo, por ejemplo en el 55, y para cada año el capital va a ser igual a el capital nuevo que agregaste mediante la inversión, que es simplemente la tasa de ahorro multiplicada por el PIB, si suponemos que es una función neoclásica como una Cobb-Douglas, más el capital no depreciado. Entonces todo el capital que no se me depreció más lo que invierto, me da el capital el siguiente periodo. Y ya con estas dos ecuaciones yo puedo describir toda la economía, porque el nivel de PIB es simplemente usar el trabajo y el capital más mi nivel de tecnología con la Cobb-Douglas y ya tengo yo mi nivel de PIB. Entonces con esto yo puedo ya simular todo cómo se va a comportar la economía durante 200 periodos. O pueden ser 200 años, 200 meses, dependiendo del tipo de frecuencia a la que tengas tus datos. Entonces lo que vemos aquí es que el PIB crece indefinidamente. Entonces el PIB siempre va creciendo. Ahora, ¿por qué crece aquí el PIB? Crece por dos razones. Una, porque acumulamos capital y otra, porque la población crece. Entonces pareciera que hay un crecimiento indefinido, pero este es crecimiento en niveles, no en PIB per cápita. En PIB per cápita vamos a tener una convergencia, un estado estacionario, como lo describió Luis. Ahora, una forma de ver más o menos que se converge un estado estacionario es, en lugar de enfocarnos en los niveles, nos enfocamos en la tasa de crecimiento. Entonces, lo que vemos es que al inicio del periodo, cuando las economías tienen muy poco capital, el rendimiento del capital es muy alto. Entonces, vamos a ver que el PIB crece mucho, porque yo te doy poquito capital y tú creces un montón. Porque al principio el rendimiento marginal del capital es alto. Pero conforme vas acumulando capital, el rendimiento del capital va disminuyendo, justamente porque la función de producción tiene rendimientos decrecientes.
Entonces, en el largo plazo, la tasa de crecimiento de la economía va a converger a una tasa constante, que es igual a 0.2. Ahora, no es coincidencia que sea igual a 0.2 porque ese es justamente el nivel de, perdón, la tasa de crecimiento de la población. Entonces, en el largo plazo, si no hay crecimiento de la tecnología, en este caso A es igual a 1 por siempre, el nivel de tecnología, la economía solo va a crecer a la misma tasa que la población. O sea, se mueven juntos la economía y la población, lo que significa que en términos per cápita no tenemos crecimiento. Si no hay crecimiento tecnológico y tenemos crecimiento de la población, la economía va a crecer al mismo ritmo que la población y en términos per cápita nos estancamos. Eso el usuario lo puede ver en las simulaciones. Ahora, esto de aquí es simplemente una parametrización, es un ejercicio con valores ficticios para entender la mecánica del modelo. Lo que podemos hacer ahora es irnos directamente a los datos que describió Blanca. Antes de esto, en el libro también podemos incluir ejercicios de cambios en los parámetros estructurales. Un ejercicio que vamos a presentar ahorita, de los varios que hacemos, es qué pasa si incrementa la tasa de crecimiento de la población. Sabemos que la economía vive durante 200 periodos, pero supongamos que en el periodo 100, la población en lugar de crecer al 2%, crece al 3%. Hubo una reforma en la que el gobierno quiere incentivar la tasa de natalidad y ahora la población crece más rápido. ¿Qué pasa con la economía en este caso? Bueno, lo que va a pasar es que la tasa de crecimiento de la economía en un principio estaba estancada en 0.2, pero si en el periodo 100 la población súbitamente crece, también la economía va a crecer. Pero en el largo plazo se va a volver a estancar en el nuevo nivel de la tasa de crecimiento de la población. Es decir, con una nueva tasa de crecimiento de la población, la economía en el largo plazo va a crecer ahora a 0.3 en lugar de 0.2 mecánicamente, porque la economía se mueve junto con la población en ausencia de crecimiento de la tecnología. Tenemos otros tipos de ejercicios similares en el libro. ¿Qué pasa si incrementas súbitamente la tasa de ahorro? ¿Qué pasa si incrementas súbitamente la tecnología? Estos ejercicios y sus códigos están en el libro. Ahora sí vayamos a qué pasa si llevamos esto a datos reales. Para llevar el modelo a datos reales, el modelo de Solo, podemos hacerlo en 5 etapas. Una, importar las bases de datos, que son las bases de datos que describió Blanca y que ya están limpias, ya están listas para que el usuario las llame desde R y aplique los modelos. En la siguiente etapa es asignar valores a algunos parámetros que son más o menos constantes en todas las economías, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, como es la elasticidad del capital, que usualmente está más o menos alrededor de 1/3, o la tasa de depreciación del capital, que usualmente está como en 6-7%. Sin embargo, hay otros parámetros del modelo que son exclusivos de cada país. Por ejemplo, la tasa de ahorro. A lo mejor Colombia ahorra a una tasa superior a la de México y por lo tanto va a acumular capital un poquito más rápido y la dinámica de su economía se va a comportar de forma muy diferente, a pesar de que empiecen con condiciones iniciales similares. La tasa de crecimiento de la población también puede ser diferente de país a país, porque a lo mejor hay países que están en un momento distinto en su transición demográfica. A lo mejor ya no, la tasa de natalidad ya bajó y esto va a hacer que mecánicamente N también disminuya. Y por último, otro elemento que estimamos en los datos es la productividad de los factores, que es en otras palabras el residual de Solo. Todo lo que no el comportamiento del PIB que no puede ser explicado por capital y trabajo se le atribuye al parámetro A, que es un residual, es la medida de nuestra ignorancia. Y una interpretación de esta es productividad, pero puede incluir también temas institucionales, puede incluir temas de tecnología, etcétera. Es todo lo que no podemos medir nosotros físicamente como capital o trabajo. Y finalmente, ya que tenemos los parámetros a los que le asignamos valores y los que estimamos, podemos generar otra vez las trayectorias tanto de PIB como de PIB per cápita para los países que Blanca mencionó. Entonces, para mostrarles un ejemplo de cómo se simula esto en los datos, me gustaría, en lugar de mostrarlo en la presentación de PowerPoint, mostrarlo directamente en R.
Entonces, no sé si ustedes pueden ver aquí la pantalla de RStudio. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Bueno, espero que se vea para todos, que no sea muy chiquito. Entonces, la idea primero es descargar la base de datos. Una vez que tú adquieres el libro, tienes acceso al material adicional, incluyendo la base de datos. Aunque la base de datos está disponible ya en mi sitio de internet y creo que pronto estará también disponible en la página de internet del libro. Entonces la idea es, descargas tú la base de datos, datos-solo, y la tienes que depositar en la carpeta donde tienes tú el resto de tus códigos, que estos también se pondrán a disposición del usuario una vez que adquiere el libro. El Oscar, ejemplo que, sí, ¿puedes hacer un poco más grande la imagen? ¿cuál, perdón? ¿Del código? Sí, parece que hay un comentario ahí de que aparece muy pequeño. Déjame ver cómo se incrementa el tamaño aquí. A ver, vamos a ver aquí en View. Zoom in, tal vez. Ok, gracias. ¿Sí se ve más grande ya? Sí, ¿O lo hacemos un poquito más grande? A ver. A ver ahí. perfecto. Uh-huh. Entonces la idea es, descargamos la base de datos y la base de datos tiene esta forma, es una hoja de Excel donde tenemos aquí el año, el país y las variables que describió Blanca. Esta base de datos ya está lista para llamarse desde R y aplicar el modelo. El usuario ya no tiene que hacer una limpieza adicional de las bases de datos. Este código, como lo ven en pantalla, es tal cual como lo compartimos o como lo vamos a compartir en el sitio de la editorial para que el usuario simplemente los corra en su computadora. Una cosa que es importante para el usuario es determinar su propia ruta, pero una vez que determina su propia ruta en la computadora, el resto corre igual para todos. Entonces, en este caso, esta es la ruta donde yo deposité mi base de datos y ya la puedo llamar. Entonces, aquí le doy control enter y llamo la base de datos que ya aparece acá. Aquí ya preseleccioné algunas de las variables que son las únicas que necesito para el modelo de Solo. A continuación, asigno los valores a dos constantes, que es la tasa de depreciación y alfa. Las constantes que seguramente son homogéneas para todos los países. Y después estimamos las que creemos que cambian de país a país. Por ejemplo, la tasa de ahorro, que simplemente la calculamos como el promedio de la proporción del PIB que no se consume. Entonces, si no consumes, necesariamente lo inviertes. Esto, más o menos para los que hicieron macro, les recuerda Y igual a C más I más G. Entonces, todo lo que no se consume, lo consideramos como inversión. Aquí ya nos abstraemos un poquito del gobierno porque el modelo solo no lo tiene en este caso, porque se podría agregar. Después, la tasa de crecimiento de la población es simplemente el promedio de la tasa de crecimiento del empleo. Aquí el supuesto implícito es que la población se mueve junto con el empleo. Entonces, esto lo podemos correr. Después generamos la variable productividad total de los factores, o TFP, que es el residual de Solo. Y este simplemente, creo que lo tenía por acá. No, ya no lo tengo. Pero es simplemente el PIB, que está acá, dividido por la combinación de capital y trabajo en la función Cobb-Douglas. Entonces, todo lo que yo no puedo explicar con trabajo y empleo es el residual de Solo y lo interpretamos como la productividad. Entonces, corremos esta parte de acá. Después lo que hacemos es generar las trayectorias, la trayectoria de la población, que es agárrate la población en el periodo inicial y luego después, según la tasa de crecimiento de la población, predice cómo va a crecer la población el resto del periodo. Finalmente, simulamos la trayectoria del capital utilizando la ecuación fundamental del modelo de Solo y la trayectoria del PIB utilizando la función Cobb-Douglas, una función neoclásica de tipo Cobb-Douglas. Ya con esto, con esta cantidad mínima de ingredientes, podemos generar la trayectoria de la economía. Veamos qué pasa si las graficamos para Argentina, Brasil y Chile.
Recordemos, el ejercicio que hicimos aquí fue agárrate condiciones iniciales en 1955, predice cómo va a crecer la población de acuerdo a la tasa de crecimiento de la población, predice cómo va a crecer el capital de acuerdo a la ecuación fundamental de Solow, y con esto predice el PIB. Entonces, así se ven las gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos para Argentina, Brasil y Chile. Los puntitos son los datos y la línea es el modelo. Entonces, lo que observamos aquí es que a veces el modelo es muy bueno para predecir cómo se va a comportar la economía en los datos, pero a veces puede quedarse corto o puede irse de largo, que es lo que pasa para algunos otros países acá en el segundo conjunto. Veamos acá Colombia, Ecuador, México y Perú. Lo que vemos, por ejemplo, es que para el caso de Colombia, el modelo, que es la línea azul, sobreestima el nivel del PIB de Colombia para los últimos años. Pero, por ejemplo, para Perú lo subestima. Ahora, ¿por qué el modelo a veces es más o menos preciso como en el caso de México? Más o menos para el caso de Ecuador, pero no para Colombia y Perú. Bueno, esto va a depender de los supuestos que hicimos detrás de esta predicción. Un supuesto importante aquí es que la tasa de ahorro es constante a lo largo de todo el periodo. Nosotros aquí estimamos la tasa de ahorro como el promedio del PIB que no consumes. Ahora, lo que puede pasar aquí es que en el modelo la tasa de ahorro para Colombia es muy alta. El promedio de las tasas de ahorro de Colombia es muy alta y entonces el modelo piensa que Colombia va a ahorrar mucho y la economía va a crecer. Pero lo que pasa es que en los datos seguramente la tasa de ahorro al principio era más alta que al final. Entonces al final la economía de Colombia no creció tanto como el modelo esperaba, porque en Colombia probablemente la tasa de ahorro disminuyó. En el caso de Perú pasa lo contrario. El modelo se desempeñaba bien, pero después no logra predecir el crecimiento que sí se observó en Perú. Una explicación podría ser esa, la tasa de ahorro. Como la suponemos constante, probablemente acá al final Perú empezó a ahorrar más de lo que en el modelo estaba estimado, y por eso en la realidad observamos mayor crecimiento en Perú que lo que el modelo había predicho. Ahora, para cerrar la parte de cómo llamamos los modelos a los datos, veamos qué pasa si ahora estimamos en términos per cápita. Lo que vimos ahorita fue en niveles, veamos en términos per cápita, que es simplemente dividir el PIB por la población, que es L. Entonces, lo que vemos acá es, a ver, voy a hacer zoom acá. Vamos a ver esto otra vez, para Colombia, Ecuador, México y Perú. Lo que vemos aquí es que en términos per cápita, el modelo predice, por ejemplo, que para México el PIB per cápita se estanca, que es lo que Luis describía hace unos slides como el estado estacionario. Entonces aquí lo que esto indica, por ejemplo, es que para México, sí, la economía estuvo creciendo, pero crecía mecánicamente porque la población crecía. Pero si después tú observas en términos per cápita, se mueven juntos y lo que tenemos es un estancamiento. En México el PIB per cápita crece a tasa cero, está en un estado estacionario porque ya no crece la tecnología y la población simplemente es la que mecánicamente explica por qué el PIB crece. No es el caso para otros países, por ejemplo para Colombia, donde sí observamos un estancamiento, pero después hay un crecimiento en el modelo, un poco menos intenso en los datos, pero sí hay un crecimiento. Y para, por ejemplo, Ecuador también hay más o menos como un estancamiento. Podríamos decir que Ecuador y México están en un estado estacionario, pero no el caso de Perú y Colombia. Probablemente hubo mejoras en tecnología que explican por qué todavía observamos crecimiento en términos per cápita, porque ellos no están en el estado estacionario. Y además de lo que simulamos y de lo que describimos en la presentación de hoy, en los capítulos del libro podemos también encontrar análisis per cápita más detallado, definición y cómputo del estado estacionario, en particular, por ejemplo, la regla de oro, que es cuánto capital debo yo acumular para que generaciones futuras tengan un nivel de bienestar similar al mío. Ejercicios de estática comparativa, que básicamente es responder a qué pasaría con la trayectoria del PIB si alteráramos parámetros del modelo, si ahorramos más, si la población crece menos, etc. Y finalmente, ejercicios contrafactuales. Por ejemplo, si vemos que Brasil tuvo un crecimiento extraordinario,
decir, bueno, ¿qué pasa si México se comporta como Brasil? A su misma tasa de ahorro, a su misma tasa de crecimiento de la tecnología, ¿vamos a crecer tanto como ellos? Ese es el tipo de preguntas que este tipo de simulaciones pueden responder. Y bueno, esto lo pueden encontrar en el libro y con esto cerramos la presentación de lo que ustedes van a encontrar en nuestro libro. Y pasamos ahora a Oscar, preguntas. nada más un detalle también que me gustaría señalar. Ajá. Es que para quien no está familiarizado con el manejo de R, el capítulo inicial del libro les muestra cómo utilizar R y todas las funciones y comandos que se están utilizando y que Oscar ha empleado en las simulaciones que hizo hace un momento. Entonces, todo el capítulo 1 está dedicado a que ustedes aprendan las rutinas básicas de R y puedan entrarle sin ningún problema a los códigos que están en el libro. Adicionalmente, también viene un anexo matemático en el que pueden ustedes consultar la parte matemática que se utiliza en el libro. Bueno, eso sería todo que quería añadir. Otro comentario que yo quisiera hacer es que también hay una parte de mucha innovación a la hora de que ustedes puedan trabajar con este libro y con todos los recursos que les presentamos, porque si ustedes estuvieran interesados en simular con para otras economías, pues tienen ahí también ya una ruta que les marcamos de manera muy clara para que ustedes se adentren también en su propia construcción con países que les resulte o que tengan en proyecto de investigación. Eso es todo. Perfecto. Les agradecemos a los tres por la presentación y pues ya vamos a abrir el espacio de preguntas. Entonces les pido a las personas del público que si tienen alguna pregunta, usen la herramienta de levantar mano pues para darles la palabra. Por ahora tenemos aquí en el chat una pregunta que nos hace Luis Fernando Cabrera que dice, ¿por qué R y no Python? Yo creo que es una buena idea también hacerlo en Python. Nosotros escogimos R porque es más nuestra área de expertise y estamos familiarizados con el software, pero Python yo creo que también es una buena opción, aunque Python, la ventaja que tiene es que es más útil para simulaciones numéricas. R a mí me gusta porque tiene como esta parte similar a la de Stata, que tiene muy buenas herramientas para hacer representaciones gráficas. Esa es una buena ventaja. Y otra es que es versátil también entre que se puede mover entre análisis estadístico y numérico. Ahora bien, Python, yo creo que igual podría ser una gran adición si alguien experto en Python se avienta un libro similar. No sé ustedes qué opinan. Sí, yo también decidimos usar R porque en nuestro país, y suponemos que en varios países, es la herramienta más popular, ¿no? Es el que más se utiliza, entonces que encontramos muchos más usuarios de R que de Python, ¿no? Entonces ese también fue un elemento que tomamos en consideración, ¿no? Que sería más fácil que la gente utilice el libro si se hace en R que si se hace en Python. Sí, y igual si se hiciera en Python, yo creo que el público objetivo cambiaría. En este caso, el público objetivo es licenciatura, máster, y Python me parece que es un poquito más especializado, más tal vez para nivel doctorado. Cambiaría un poquito el público objetivo, pero seguramente tiene sus ventajas también. Aunque igual, como dice Luis, me parece más amplio el público para R, al menos en este momento, por la documentación, por la interfaz. Perfecto. Aquí tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿todas las simulaciones son determinísticas o hay algún enfoque probabilístico? Es muy buena pregunta. Todo lo hacemos determinístico y la parte probabilística, yo creo que no sería muy difícil extender los códigos que tenemos para agregar un elemento estocástico, y me parece que tal vez podríamos incluirlo como parte del material adicional, porque no sería, yo creo, muy difícil agarrarnos, por ejemplo, el residual de Solow,
asignarle una forma paramétrica, por ejemplo, un proceso autorregresivo, y poner esto como un elemento estocástico en el modelo. Yo creo que no es muy difícil extenderlo, y tal vez sea interesante como un ejercicio adicional para ponerlo en línea. Lo voy a anotar porque me parece un excelente comentario, una excelente sugerencia. Perfecto, Oscar. Aquí hay otra pregunta más que nos dicen Francisco Díaz. Se describe en el libro modelados en serie temporal a ARMA, ARIMA con R. No. Creo que está relacionado a la pregunta anterior, que es como si suponemos algún proceso aleatorio. Aquí suponemos un proceso determinístico. Es como si en este modelo los agentes supieran perfectamente cómo se va a mover el residual de Solow y actuaran en consecuencia. Sí, sí, complementando lo que dice Oscar, el objetivo del libro es didáctico, ¿no? De poder entender el modelo y su funcionamiento, pero sin duda, después de leer el libro, el usuario podría extenderlo para hacer modelación econométrica, que es como la que están planteando, a través de modelos ARMA, ARIMA. Se podría extender esto ya por el usuario una vez entendido cómo opera el modelo teóricamente, empíricamente, y después podría ser, yo creo que un gran número de aplicaciones a partir de lo que está contenido aquí. Listo. Una última pregunta que aparece aquí en el chat es, ¿se realizaron pruebas de testeo a los modelos? No sé si quieren responderla, pero al menos yo no estoy seguro a qué se refiere. Como prueba de testeo, como ver como alguna medida de ajuste, como algún R cuadrado para ver si el modelo se ajusta bien a los datos o no. Bueno, eso es más o menos lo que interpreto, pero no sé si ustedes sepan exactamente a qué se refiere. No, yo creo que tal vez es otra vez referente a modelos de otro tipo, ¿no? Que son los econométricos, donde pudiera haber un conjunto de pruebas para ver si las especificaciones son adecuadas. No, acá son simulaciones con el modelo que está planteado en teoría, cómo, si usamos ese modelo en la práctica, cómo se comportaría en una simulación, pero sin duda, a partir, como mencionaba hace un momento, el usuario podría de ahí tratar de aterrizarlo en modelos estocásticos, econométricos y realizar pruebas a sus resultados una vez que entendió bien el funcionamiento del modelo.